Repitan conmigo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios y un solo Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse, cristianos y cristianas. Como les dije al principio del servicio, hoy la iglesia celebra el Día de la Trinidad, la unicidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy no les pretendo dar un estudio bíblico acerca del misterio de la Trinidad, porque nos tomaría por lo menos el día completo, sino que hoy voy a hablar de cuáles son los beneficios que nosotros recibimos de este misterio. Cuando decimos el credo cada domingo, decimos que creemos en qué, creemos en un solo Dios, no en tres dioses, sino más bien en un solo Dios. Creemos en un Dios que es creador, creemos en un Dios Hijo que es redentor y el mismo Dios que es Espíritu Santo, santificador de la iglesia y dador de la vida a los seres humanos. Sí, no hay tres dioses, hay un solo Dios. No existen tres divinidades, sino un solo Dios que se rebaja en forma de Hijo para salvar al mundo y que envía su Espíritu Santo para acompañarnos en nuestras vidas hasta el fin. Es el mismo Dios Padre, es el mismo Dios Hijo y es el mismo Dios Espíritu Santo. Dios nos creó a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Eso está en Génesis. Dios nos creó a su propia imagen, nos creó a su propia semejanza, nos dio la razón, aunque muchos la usen poco, nos dio la inteligencia como un regalo, nos hizo señores, soberanos de la creación y todo cuanto existe, Dios lo puso bajo nuestros pies. Y en la actualidad nosotros lo podemos ver cuántas cosas controlamos, cuántas cosas hacemos. Todo cuanto existe, la naturaleza, los animales, las vegetaciones, todo Dios los puso debajo de nuestros pies. Pero le fallamos y le continuamos fallando. Y todavía mañana le vamos a fallar. Y en 3 días le vamos a fallar. Sin embargo, Dios nunca cierra los brazos para no abrazarnos. Aun cuando sabe que vamos a fallar, aun cuando sabe lo que vamos a hacer mañana, aun cuando nosotros nos apartamos, aun cuando dejamos de ir a la iglesia, aun cuando dejamos de orar, aun cuando dejamos de leer las Sagradas Escrituras, cuando volvemos, Dios está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Dios nos creó para su honra y para su gloria, nos creó para que fuéramos suyos para siempre, nos confió la naturaleza. Y como ustedes pueden ver, cada día la dañamos más. Y aún así Dios nos ama. Ese es el misterio de la Trinidad. Que aun cuando no lo merecemos, Dios nos ama. Que aun cuando no devolvemos a Dios ese amor que recibimos de Él, Él nos ama. Nuestros antepasados, hablando del Antiguo Testamento, una y otra vez se apartaron de Dios. Recurrían a otros dioses y hacían entre nosotros lo que le daba la gana. Eso hacía el pueblo hebreo. Muchas veces Dios le pidió que se volvieran a Él. Muchas veces le envió profetas, pero su corazón se apartaba cada vez más de Dios y de hecho a los profetas los mataban. Entonces en la plenitud de los tiempos Dios dijo, la única forma de redimir al pueblo es bajando yo mismo y encarnándome en una mujer. Y esa mujer se llamó, dígalo duro, con seguridad, se encarnó en María, la Virgen. Dios entendió que para poder restaurar, para poder nosotros volver a Él, tenía que bajar en forma de hombre. Entonces, se encarnó de María la Virgen, vivió como uno de nosotros, tuvo atributos como nosotros, vivió, amó a los suyos, tuvo compasión, lloró, se entristeció, sufrió, murió en la cruz y resucitó al tercer día. De todas estas cosas, lo único que no hacemos ahora es resucitar, pero algún día lo haremos.
Pero cuando nosotros lloramos, que sentimos dolor, Dios sabe cuál es nuestro dolor porque Él también lloró. Cuando Lázaro, su amigo, muere, dice las Sagradas Escrituras que cuando Él recibió la noticia, Jesús lloró. Tenemos un Dios que se compadece, un Dios que sabe cuál es nuestro dolor, en un Dios que sabe cuál es nuestro sufrimiento, en un Dios que se humilló, que dejó su grandeza y su poder para venir a ser como uno de nosotros y poder entender nuestra naturaleza humana. Y también conoce nuestras tentaciones. Jesús también fue tentado. Es decir, que Dios mismo sabe cuáles son nuestros sentimientos. Dios vino a nosotros en la persona del Hijo para reconciliarnos con Él mismo, porque nos vivimos constantemente alejándonos. ¿Qué dice Romanos 5:2, que lo leímos hoy? Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Por medio de Jesucristo, entonces nosotros nos hemos vuelto a Dios. Jesús nos viene a explicar el mensaje de amor. No ese Dios que mata a la gente, ese Dios que envía guerreros, sino un Dios amoroso, un Dios tierno, un Dios misericordioso, lento para la ira y rico en misericordia. Ese es el Dios al que yo le sirvo y creo. El amor de Dios es tan grande que en Dios no ahorró un solo esfuerzo para salvarnos, para ir a la muerte en la cruz y darnos vida eterna. ¿Qué clase de amor es este tan grande? ¿Qué clase de amor es este tan grande que aun cuando nosotros vamos a fallar, y Él sabe que vamos a fallar, Él no se aparta de nosotros? Nosotros los seres humanos, cuando sabemos que cuando alguien nos queda mal, a veces hasta lo eliminamos de nuestra vida totalmente. Cuando nosotros recibimos una traición, nosotros reaccionamos automáticamente y dicen, no te puedo dar otra oportunidad. Pero cuando nosotros traicionamos la confianza de Dios, cuando nosotros traicionamos el amor de Dios y volvemos arrepentidos a Dios, Dios está con los brazos abiertos esperándonos. El amor de Dios es tan grande que vino en forma de hombre para darnos vida eterna. Y vamos a ver si se saben esta parte de la Biblia. Ustedes por lo menos, antes de que yo me vaya a la presencia del Señor, deberían aprenderse aunque sea un solo versículo bíblico. Aunque sea uno. Sí, yo conozco los episcopales que no les gusta mucho memorizar versículos. Pero vamos a decir Juan 3:16. Porque de tal manera... Bueno, María, tiene 80 en el registro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. El amor de Dios es tan grande que se sacrifica Él mismo para que usted y yo podamos tener vida eterna. Jesús nos amó, nos ama y nos amará siempre, no importa qué. Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna. Dios se sacrificó a sí mismo para restaurar nuestra propia relación con Él. ¿Y qué dice Romanos 5:5? Lo leímos hoy también. Dice, Dios ha llenado con su amor. ¿Con qué nos llenó Dios? Con su amor. Llenó nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Que fue lo que celebramos el domingo pasado, el día de Pentecostés. Jesús, que después que resucita, asciende al cielo, envía al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, como lo decimos en el credo. ¿Para qué? Para llenarnos de amor. Para que recibamos ese amor que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho por amor. El mismo Dios que nos creó, es el mismo Dios que nos redimió por medio de Cristo y es el mismo Dios que nos acompaña con su Espíritu Santo. Hay un himno que dice, usualmente lo cantamos en Cuaresma, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Los planes de Dios no son destruirnos. Los planes de Dios no son no es hacernos daño. Los planes de Dios es que nosotros nos volvamos a Él y que tengamos vida eterna. Después de esta vida hay otra vida. Que nadie le quite eso de la cabeza. Después de esta vida hay otra vida. De hecho, yo estaría inconforme con esta vida tan corta porque imagínate, ya yo voy por los más de 20 y no me quiero ir.
Entonces, sería muy injusto esta vida tan corta. Entonces, después de esta vida, hay otra vida. Y Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas, pero también que nos amemos unos a otros como nos amamos nosotros mismos. Y ese es el misterio de la Trinidad, es el misterio del amor más grande y sublime, el misterio de Dios que crea, que salva y que santifica. Pero, ¿cuál es nuestra respuesta a ese amor tan grande? ¿Qué hacemos nosotros para corresponder al amor de Dios? No tiene que contestarme, pero sí me gustaría que en su tiempo libre usted analice de qué manera usted responde al amor que Dios le tiene a usted. De qué manera usted obedece las Sagradas Escrituras, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a su prójimo como a usted mismo. De qué forma yo, Joel Martínez, puedo devolver a Dios, aunque sea una milésima, aunque sea un poco de amor como del tamaño de un grano de mostaza, a un Dios que lo ha dado todo por mí, sin merecerlo. Porque aunque tenga sotana puesta, yo no soy el hombre más bueno del mundo. Ustedes no son los más buenos del mundo. Pero aún así, aún sin ser bueno, Dios nos ama, nos cuida y nos protege. Pero, ¿cómo vamos a responder a este amor? En nuestros corazones, están nuestros corazones dándole realmente la gloria a Dios, la adoración, la pleitesía, la alabanza. Estamos dando todo lo nuestro, todo lo que podemos a Dios. Hoy, domingo de Trinidad, analícese usted mismo. Joel Martínez, analízate tú mismo si de verdad tú estás dando todo lo que tienes que dar a Dios. Porque siempre hay algo más que podemos hacer. Siempre hay algo más que podemos dar a Dios. Y que la Santísima Trinidad, que el Dios Trino y Uno, les haga fuertes en el amor y en la fe. Los defienda y me defienda a mí también en todo lugar y en toda circunstancia. Y sobre todo nos guíe en la verdad, en la justicia y en la paz. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Puestos